Primer libro de Reyes 18:30. Vamos a ir a la palabra, dice así. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, se le acercó, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Vamos a hacer algo ahí. Dice, todo el pueblo se le acercó. ¿Cómo dice? Y él. Si le damos el sonido a la tilde, dice, y él arregló ¿qué? Amén. Ahí nos vamos a quedar por ahorita. Pero que usted sabe lo que pasó de ahí para allá, ¿verdad? Pero no va a pasar nada, ni va a ocurrir nada en nuestros altares, en nuestras casas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros ministerios, si nosotros no arreglamos primeramente nuestros altares. Diga conmigo, no puede pasar nada. Pero es que es una iglesia grande, díganlo todo. No puede pasar nada si mi altar no está arreglado. ¿Para quién? Para Dios. La idea es que el altar esté arreglado para Dios. Porque, hermanos, esta palabra es interesante. Hemos leído este pasaje de esta palabra. Y aquí todos sabemos lo que estaba pasando en el pueblo. Todos sabemos que, voy a ir avanzando porque hay alguna cosa que no les puedo decir. Lo que había ocurrido, hermanos, es que el pueblo había perdido la comunión con Dios. Diga conmigo, altar es entrar en comunión íntima con Dios. ¿Qué era lo que había pasado? ¿Por qué Elías llamó a los 450 profetas de Baal y a los 450 profetas de Acera? Sí, ¿verdad? Y los llevó al monte Carmelo. ¿Por qué? Porque Elías era un hombre consagrado a Dios. Y dice la Biblia que en una ocasión dijo, siento un vivo celo, ¿verdad que se dice? O sea que cuando nosotros tenemos nuestras vidas consagradas, hermanos, sentimos cuando algo, hermano, no está bien delante de Dios. Yo no sé a usted qué le da, pero da algo como, una tristeza, pues. Y Elías se sentía triste al ver la condición del pueblo. Que, hermano, habían dejado de relacionarse con Dios. Entonces, cuando, hermanos, vemos en toda la escritura, desde que Dios, por ejemplo, en Génesis 12:8, donde Dios llamó a Abraham, ¿se recuerdan? Una de las cosas que yo veo siempre en la vida de Abraham, que donde quiera que él iba, lo primero que él hacía era un altar a Jehová. ¿Sí? Cuando Dios cuando Dios habló a Abraham, lo llamó a, lo que él dice ahí en el versículo 8 estaba haciendo era un altar a Jehová. ¿Alguien me lee el versículo 8? Vamos en Génesis. Génesis capítulo 8 habla de, hermanos, el lugar donde, hermanos, tanto el esposo, el altar es importante porque ahí es donde el esposo, ahí es donde la esposa, permítame, ahí es donde el esposo, la esposa, la familia, los hijos se presentan ante el Señor. Como dice Byron, ahora sí. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y se plantó su tienda teniendo a Betel al occidente. Estamos hablando. A la oriente y edificó allí altar a Jehová. ¿Qué hizo ahí? E invocó el nombre de Jehová. Oiga, hermanos, edificó allí altar a Jehová e invocó ¿qué? Ahí, ¿a dónde, hermanos? En ese altar donde él había llegado, donde él edificó altar, allí en donde quiera que Abraham llegaba, cuando llevó, hermanos, a su hijo, armó un altar también, ¿no es cierto? Y ahí Dios le habló, gloria al Señor.
Es un altar donde, hermanos, las personas, tanto los esposos, las esposas, los hijos y la familia, los ministros, hermanos, se encuentran con Dios. Eso es un altar, un lugar de encuentro con Dios. Y el pueblo de Israel había perdido ese principio. Había dejado de tener una relación íntima con el Dios que nos había, hermanos, sacado de Egipto. Era un problema grande, pero Elías se mantenía siempre en comunicación con Dios. Elías siempre tenía un altar para Dios. Elías siempre era un hombre que se encontraba con Dios, siempre hablaba con Dios. Y en toda oración que Elías hacía, Dios le respondía. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Ahora, si aplicamos esta palabra, dejemos del pueblo allá, pero veámoslo nosotros hoy. ¿Cómo están nuestros altares? Hermano, ese altar del encuentro con el Dios a quien nosotros venimos algunos cada 8 días, otros entre semana, pero llegan a un lugar para encontrarse con el Dios que ellos sirven. ¿Por qué, hermano, hay tanto fracaso? ¿Por qué, hermano, se ha contristado tanto el Espíritu Santo y no hay presencia muchas veces de Dios como debe de haber? Yo creo que necesitamos pensar un momento y restaurar hoy esta tarde nuestro altar ante el Señor. El altar familiar es importante en nuestras casas. Qué bueno es que nosotros como familia unidos en la casa oremos a Dios. El altar de la oración se necesita restaurar. Hoy no van a haber muchos amenes quizás como al principio, pero queremos ver descender fuego como Elías. Y cantamos el himno, dame poder como el profeta Elías. ¿Sí, recuerdan? En la oración es, dame poder, Señor, en la oración. Amén, hermanos. Dame poder para poder vencer. Y empezamos, y sale el profeta Elías en esa alabanza. Como el profeta Elías. Y cuando oraba caía fuego. Y los cielos, se cerraban. ¡Wow! ¡Aleluya! Pero ¿cómo estaba el altar de Elías? Estaba encendido. Estaba activado. Estaba arreglado. Elías tenía, hermanos, comunión, se encontraba con Dios. Es, hermano, ese altar donde la presencia, hermanos, gloria a Dios, donde se presenta el sacrificio que le traemos a Dios. En el altar tenemos que decirle, Señor, aquí te traigo algo lindo, algo precioso. ¿A dónde se lo vamos a presentar a Dios? Es en su altar, en el altar mío, aleluya, donde nosotros, quizás ahí en el closet, quizás ahí en un lugar especial, hermanos, ¿verdad? En la oficina, o quizás ahí en donde quiera. Yo no sé dónde tiene su altar, pero usted tiene que llevar delante del Señor algo, un presente, un sacrificio, y venir ante el altar de Dios para decirle, Señor, aquí está mi sacrificio, te bendigo, te glorifico. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Entonces ahí, hermano, en el pueblo de Israel, déle ese aplauso, Señor, por favor, todos. Apláudale al Rey de la Gloria. Dígale a Dios, necesito restaurar mi altar. Toda la iglesia ahora, después de aplaudir a una voz, diga, necesitamos restaurar nuestros altares para Dios. ¿A dónde? Diga, ¿a dónde le presentaremos nuestros sacrificios? Hay hijos que están de por medio. Amén, hermanos. Ahí como Abraham le presentó el sacrificio vivo a Dios, su hijo, ante el altar. Queremos que Dios mueva su mano a favor de nuestra familia. Queremos ver a nuestros hijos predicando. Ese es mi anhelo y lo voy a ver. Porque yo creo en un Dios poderoso,
creo que aunque lo vea tan difícil, puedo creer como Elías, cuando el siervo le dice, no veo nada. No, anda otra vez, no veo nada. No, anda otra vez, veo una nubecita como en la palma de la mano. Y le dice Elías, corre y dile a Acab, aleluya. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Porque viene una tormenta. ¿Cuánto alaba la gloria de Jehová? Había una presencia. Cuando hay un altar encendido, ahí hay fuego, ahí hay gloria. Queremos que Dios se mueva en nuestro ministerio. Examinemos nuestros altares. Queremos que nuestro servicio que le damos a Dios de verdad llegue como aroma agradable ante los ojos de Dios. ¿Alguien dice amén? Porque aquí, como dijimos al principio, no podemos aparentar que Dios, hermano, Dios quiere de verdad gente como Elías, que le traiga, hermanos, sacrificios que él pueda, hermano, recibir. ¿Recibió el sacrificio que Elías le ofreció a Dios en el altar? No le escucho, ¿lo recibió? Sí, dice que descendió fuego. Y dice que consumió a todos aquellos bueyes que habían picado. Aleluya. Y dice que consumió el holocausto que Elías tenía preparado. Y dice que lamió el agua que le habían echado alrededor. El fuego de Dios purifica. Gloria a Dios. Cuando hay un altar en nuestras casas, cuando hay familias que tienen un altar encendido, el fuego de Dios está ahí, hermano. El fuego de Dios desciende, no de tiempo en tiempo, sino cada vez que invocamos el nombre de Jehová, desciende fuego en ese altar. Esto era para que usted pegara un grito y para que usted saltara de esa banca. Altar, hermanos, donde Dios consume nuestros sacrificios. Es el lugar donde, en el altar, es el lugar donde Dios habita. Por eso es importante restaurar el altar familiar. Porque hay muchos de nuestros hogares donde Dios ya tiempo no está ahí. Y si Dios no está ahí, hermanos, ¿se imagina quién está ahí? ¿Usted se imagina? Hello, ¿están conmigo? Usted se imagina, si Dios no está en su casa, en su altar, ¿qué clase de altar se está moviendo? Porque le voy a decir algo hoy en esta hora. No puede haber ninguna familia sin ningún altar. O tienen el altar de Dios, o tienen el altar del otro. Pero en su casa hay un altar. En nuestras casas hay un altar. Solo que hay que asegurarle qué clase de altar es el que está en su casa. Solo que hay que asegurarnos qué clase de Dios se está moviendo en el altar que usted y yo tenemos. Como esposos, como padres. Porque nuestros hijos aprenden. Y ellos van a decir, mi padre siempre tuvo un altar en casa. En el día que nuestros hijos se casen y formen su familia, lo primero que pensarán es, si yo quiero tener éxito y vivir en paz con Dios y que Dios esté conmigo, tenemos que, hija o hijo, tener un altar en nuestra casa. El altar de Dios tiene que estar allí en un lugar especial. No lo vaya a poner en la bodega, por favor. Póngalo en la sala. Amén, hermanos. Oye, miren, la gente religiosa pone los altares en lugares donde la gente lo va a ver. Y los adornan. Usted va a ver las noticias, tremendos adornos les hace, ¿sí o no? Entonces los hijos de toda esa gente aprenden a hacer altares de los que ellos hacen. Ahora, ¿por qué? Porque esa es la actitud que los padres le enseñaron a sus hijos. Y así se va transmitiendo de generación en generación. El pueblo de Israel sabía que debía de, hermanos, levantar un altar a Dios. Ellos no es que no sabían, lo que pasa es que se habían desviado, se habían olvidado, lo tenían menospreciado. El altar a Dios no se menosprecia, porque donde hay altar para Dios hay presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta preciosa hora? Oh, gloria a Dios. Por eso es que muchas veces venimos aquí al altar, aquí a la plataforma, y queremos echar fuego y queremos que, aleluya, esto se encienda. Pero ¿qué ha pasado, sin manos? Pero ni siquiera ceniza hay en nuestro altar en casa, hombre. ¡Qué silencio! Y queremos, hermanos, no, este asunto no nos vaya a pasar lo que les pasó a aquellos que, hermanos, pasaron todo el tiempo pidiéndole a su Dios, se sajaban, dice la Biblia, y echaban sangre. No importa lo que haga, a lo que a Dios le importa es que usted esté consagrado y que su altar esté activado para Él. Altar a Jehová, porque ahí es donde Dios habita.
Diga conmigo, en mi altar habita Dios. Levanten la mano los que tenemos altares. Pero para Dios no va a tener del otro por allí. Así diga, altar para Jehová. Iglesia, altar para Jehová. Es difícil, sí, es difícil. Es difícil que la programación tal, que la hora tal, que la salida tal, hermano, y que su tal, y vienen las 11 de la noche y todavía el altar no se ha encendido. No hubo tiempo. Y esa es una estrategia de Satanás. Eso es una estrategia del diablo. Y por eso es que el pueblo de Israel llegó al caos que llegaron. Dice la Biblia que, hermano, una sequía tremenda, ¿sí o no, hermanos? Había una hambre tremenda, ¿sí o no, hermanos? Pero el que tiene el altar encendido, a donde quiera haya hambre, haya sed, Dios tiene cuidado de ellos. ¿Cuántos bendicen el nombre de Jesús? Hoy la gente anda miedosa. Mire, muchos dijeron que ya no voy a ir al culto, pero que me van a caer las redadas en mí. No, no, no. Los que habitan bajo el abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. No hay redada que lo pueda tocar. Si usted tiene el altar encendido, Dios pelea por usted. Dele ese aplauso al Señor. Camine tranquilo como le dijo Abraham a su hijo. Dios se proveerá, porque él llevaba en su corazón ya un altar encendido para Dios. Dejemos, muchas veces pasamos dificultades porque nuestros altares no están arreglados delante de Dios. Y necesitamos arreglarlos. Estaba destruido ese altar, ¿sí o no? La pregunta es, ¿cómo está? Pregúntale al que tiene ahí cerca, ¿cómo está el altar tuyo? ¿Cómo están nuestros altares? Pero no lo ve, ¿cómo está el altar tuyo? No. Véale a los ojos. Que no le dé sueño, bro. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? En el altar se mueve Dios. Y eso indica cuando hay una iglesia, cuando hay hogares, cuando hay familia, cuando, hermanos, tienen el altar encendido, que Dios está ahí. Hermano Abel, estos cultos, aleluya. Cuando nos paramos aquí, mira, hermano, la gloria de Dios empieza a descender. No porque se pare el pastor, no porque se pare el supervisor, no porque se pare el consejero tal o el ¿qué podemos decir? Hermano, tantos privilegios que Dios nos da. Es porque Dios es su misericordia. Desciende sobre su pueblo, aleluya, y consume el sacrificio que tú traes para Dios cuando vienes a la iglesia. Dele ese aplauso al Señor. Elías no estaba ahí, hermano, esperando a ver qué pasaba. Elías iba y les dijo, vamos al monte Carmelo y ahí vamos a ver quién es Dios. El mundo necesita saber quién es el Dios que nosotros tenemos. Pero ¿cómo lo vamos a ver si nuestros altares, comenzando en nuestras casas, están polvosos? No hay ni siquiera una vela encendida. Ponen a reír, va. Mejor los otros tienen los altares, hermano, y gastan, no les importa. Las velas más grandes las compran. Y entre más bien dibujadas están, más caras son. Pero no importa, son para el santo catocho que está por ahí. No, deje de eso, hermano. Aquí no ocupamos, hermanos, lámpara de esa. Se necesita que la lámpara mía y la suya esté brillando, porque cuando hay altares encendidos, hay luz, hay luz, hay luz. Y aquí hay una luz terrible. La gente que se mete acá va a ver las cosas extraordinarias que vamos a hacer. El pueblo de Israel fue impactado por un hombre que se atrevió a desafiar, amén, a Satanás y a sus demonios. No crea que es por así nomás, es que el altar de él estaba encendido. Su familia va a cambiar cuando su altar esté encendido, cuando su altar esté restaurado, esté, hermanos, bien arreglado. Yo necesito, diga conmigo, nosotros necesitamos arreglar nuestros altares. Hay que ser honestos, hermanos. Unos de una forma, si no son, mire, que no se les puede decir nada porque ya se cayeron. Son tan así, revientan un poquito ese altar, papito, ponerlo al fuego. Hello. Hoy usted me va a ver algo serio, pero no importa, yo siempre le voy a sonreír. Ay,
Ay, que ahora tanto que se congrega. Ese altar, hijo, ponerlo al fuego, que te dé gana. Como Jeremías, siento un fuego de ir al culto. Hoy, ¿qué hora va a pasar, hermano chofer? Yo no aguanto este fuego para ir a alabar el nombre de Jesús. No, que ahora lo que pasa es que dicen, hermanos, que hoy no va a haber nada. Oh, gloria a Dios que no va a haber nada, dice. Hoy planeamos con tiempo, hermano, y cuando el altar no está encendido, hay cosas más importantes, supuestamente, que, hermanos, venir a adorar el nombre del Señor. Porque hay una distracción, hay un desvío, no hay ese fuego que nos mueve. Hermano, el fuego que se debe mover en nosotros es el que se movió en el altar del Carmelo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Ese altar encendido de arriba, cayó fuego de arriba. Ese altar que se movió en Pentecostés, ahí estaban todos juntos, unánimes. Allí había un altar, estaban juntos orando. El altar de la oración necesita. Dele ese aplauso al Señor, iglesia. Cuando encendamos el altar de la oración, cuando tú que predicas, cuando nosotros que enseñamos, cuando nosotros que lideramos, entendamos eso, va a haber este pueblo, va a empezar a meterse, porque vamos a tener líderes que les va a encantar estar en comunión con Dios. El fuego de arriba se va a meter en su vida, porque cuando Elías oraba, era fuego que caía de arriba. Oh, gloria a Dios. Cuando Elías oraba, el fuego de Dios descendía. Vamos, denle esa gloria a Dios. ¿Por qué? Porque había oración, y mientras no haya oración en nosotros, no veremos nada. Alabado sea la gloria de Dios. Entendamos, iglesia, que el pueblo de Israel había dejado de orar al verdadero Dios, y ahora estaban adorando imágenes, estaban adorando a Baal, estaban destruidos. Y me aseguro, mi hermano, pero para eso Dios nos congregó hoy, para que arreglemos nuestro altar. Hagamos lo que hizo Elías. Dele la mano al que tiene ahí cerca. Diga, hagamos lo que hizo Elías. Vamos, dele la mano, voltéelo a ver a los ojos y dile, hagamos lo que hizo Elías. ¿Qué hizo Elías? Diga conmigo, oró. El viernes hay vigilia. El viernes hay vigilia. Y cuando el altar se enciende, nadie se va antes de la 1. Porque aquellos dijeron, no queremos irlo. Es bueno que hagamos 3 enramadas. Vamos, denle ese aplauso. Estaban en el monte, había un altar ahí, gloria a Dios. Y allí donde vieron la presencia, vieron la transfiguración del Señor. Denle ese aplauso. Mire, es que cuando el altar está encendido, tú no miras con los ojos naturales, tú ves las cosas gloriosas que Dios te muestra. Denle ese aplauso a Jehová. Oh, gloria a Dios. Nos va a encantar querer tener más de lo que Dios tiene, pero el altar tiene que estar arreglado antes de ver las cosas que Dios va a hacer. El altar, ese altar estaba arruinado. Ese altar estaba abandonado. ¿Cómo estará el altar de nosotros? Hello. Amén, varón. Sí hace. ¿Cómo estaba el altar ahí, hermanos? Diga, abandonado estaba ahí. Aquel, estoy hablando de aquel ahorita. No se me vaya para la casa, ya lo vamos a ir. Póngame atención porque esto es importante. La oración es importante. Ese altar estaba abandonado, hacía días Dios no hablaba ahí. Estaba descuidadísimo. Y eso es lo que a Elías no le agradaba, porque él no era un hombre acostumbrado a vivir ese estilo de vida, hermanos. Que el espíritu de Belsabé no nos haga abandonar nuestros altares. El pueblo entero había arruinado el altar, había abandonado el altar a Dios. Y ahí estaban con su religión, con sus costumbres, con sus ideas, adorando algo que no les había hecho nada. Mientras Elías se reía, se gozaba. Es que los cristianos siempre andan gozosos, ¿verdad, hermanos? Levanten la mano los cristianos que ya cambiaron esa cara así como... Pero ni en la casa, hermano, ayúdenos, Señor, para no ser muy enojados. Vamos, denle un aplauso al Señor, aleluya. Yo espero que me ayude Dios, porque a veces nos enojamos, pero tenemos que, eso tiene que ver cómo está el altar.
Y Elías se gozaba. ¿No será que está dormido? Diga, grítale más. Así como ahorita el pastor aquí, ¿verdad? Y aquello, llegó la hora y no, hombre, déjenme a mí, ese no, ese se durmió, ese se fue, dijo Elías. Vengan ustedes. Amén. Diga conmigo, necesitamos arreglar el altar de la palabra de Dios. No había palabra. ¿Desde cuándo usted? Mire, aquí, no voy a ir lejos. Aquí, a nosotros no nos gusta la enseñanza, hermano. ¿Cuánto hemos luchado? Aquí está Bertín, que sabe de una forma, de otra. Vengan a las clases de bautismo, vengan a las clases de discipulado, vengan a las clases de líderes. ¿Por qué la iglesia no ha crecido como debe de crecer? Porque ese altar está arruinado, está abandonado, el altar de la enseñanza. Necesitamos restaurarlo. Aquí tenemos tremendos maestros que ya no aguantan, hermanos, como esos odres que están ya por explotarse. Hello. Tremendamente con ese hermano, con la cabeza llena y su corazón que palpita, porque Dios los ha enriquecido, tienen el llamado. Mire, la iglesia aquí, si yo empiezo a llamar, aquí hay pastores después de mí, hay maestros acá, hay hermanos, mire, aquí hay evangelistas, ahí están los evangelistas, hermanos, ahí están los apóstoles, gloria al Señor, ahí están los profetas, aquí están en la iglesia. Si yo los empiezara a llamar, un día Dios me va a dar la oportunidad de llamarlos y lo voy a hacer aquí, reconocerlos públicamente para que puedan, hermanos, moverse. Cuanto alaba la gloria de Dios, enciende el altar, alabamos al Señor. Es necesario que la iglesia en estos tiempos vuelva a la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos amados, escudriñar las escrituras, porque ahora la gente tiene convicción de oír, pero no quieren oír lo que Dios dice. Queremos oír lo que hermanos, nos acaricia. No, hermanos, el altar de Dios es un altar de fuego. Es un altar donde debe de haber pureza. Es un altar donde se ven no solamente palabras, se ven manifestaciones. Es donde el altar donde Dios desciende, y cuando hay palabra hay vida. Porque Jesús dijo, mis palabras son vida, mis palabras son espíritu. Que se le vaya el hambre, dele un aplauso al Señor, diga gloria a Dios. No me está preguntando, pero yo solo un cafecito me tomé hoy. Quiero gozarme y tengo ganas de gritar todavía. Dele ese aplauso al Rey. Aleluya. Estaba abandonado. ¿Qué pasaría? Miren, aquí hay varias Biblias aquí. Ahí las dejan, ¿ves? ¿Qué me dice a mí? Oh, es que el hermano cuando venga el otro domingo la va a leer aquí cuando leamos. Y me encantó lo que dijo una hermana en hacerlo estos días. Porque a uno le da vergüenza andar la Biblia. Enseñamos el iPhone 5, 6, 7, ¿cuánto? Oh, y lo andamos allí exhibiendo, ¿va? Pero cuando se trata de la Biblia, hermanos, compramos la más pequeñita que nos... Estamos suplantando la Biblia por la hermano, el teléfono. Mire, yo bien lo analizo. Yo, hermano, si hasta me devuelvo, mire, mi esposa le digo, fíjate que se me olvidó el teléfono. Rara vez que yo me vaya y diga, no, ay, cuando venga. No, hermano, estamos tan acostumbrados. Pero que no se les olvide la Biblia. No importa, la Biblia, la Biblia. Y el teléfono lo andamos. Pero muchos de nosotros no andamos ni Biblia como yo en el teléfono. Tanta facilidad que hay hoy, mire, mire, yo veo que uno ahora ni le oyen a uno porque andan unas cosas aquí metidas y dos aquí. Y ahí anda, como los de allá afuera, que uno, ¿qué andará ese? Dice uno. Pero no se ve que por dentro andan las cosas, ¿verdad?
Entonces usemos los audífonos para oír palabra, 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 palabra. Hoy hay tanta facilidad. Métase a internet, hermano, y busca ahí, hermano, donde está la palabra en audio y empiece a leer la Biblia. Búsquelo en chino, búsquelo en español, búsquelo en francés, búsquelo en inglés. Oh, gloria a Dios, hermano. No hay por qué usted no aprenda la palabra de Dios. Cuando tú aprendes y alimentas tu alma de la palabra de Dios, hay vida. Y las iglesias tienen poder, porque es la palabra que nos da vida. Amén, hermanos. ¿Tú quieres conocer a Dios, al Dios que alabas? No vas a pensar que va a aparecer aquí. Aquí estoy. No, para eso lo dejó la Biblia. Él se dio a conocer a nosotros por la palabra. ¿Están conmigo? No platiquen. Jesús le dijo, escudriñad las escrituras, le dijo. Y le dijo a sus discípulos, hermano. ¿Usted se imagina a nosotros? Los de Berea, cuando Pablo se hacía aquellos grandes sermones, ¿se acuerdan? ¡Wow! Y se le caían a uno de las ventanas y se moría y lo resucitaba y le seguía predicando. ¡Gloria a Dios! Pero los de Berea decían que ellos iban cuando terminaba el culto, como los que vamos a hacer hoy, que terminemos el altar. Dice, ¿qué será eso? Voy a ver qué dijo el pastor, qué dice la Biblia. Así va a ser usted, ¿verdad? Entonces se iban para la casa, aleluya, y se iban hermano, a la Biblia de más comentarios, aleluya, y empezaban a indagar qué era lo que Pablo había dicho, a ver si lo que habían oído era de Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios? Diga conmigo, necesito volver al altar. El altar estaba abandonado. El altar estaba sin profeta. El pueblo de Israel, cuando el altar está arruinado, ahí no hay voz de Dios. Porque la señora esa mataba a los profetas. Y a Elías le sacó carrera una vez. Y le dijo, no hombre, si me hagan los dioses a quien yo adoro, si mañana no te tengo también a ti como a uno de esos. Aleluya, sí. A veces no llega, pero cuando tú sabes al Dios que sirve, el Dios de la gloria sabía que Elías no lo había defraudado, que siempre había mantenido un altar para él. Y le dijo, ¿sabes qué, Elías? No te preocupes, yo te voy a alimentar en el desierto. Cuando alaba la gloria de Dios, te voy a dar agua. Voy a mandar los cuervos que te den comida. Dele ese aplauso a Jehová. Te voy a mandar donde la viuda que te alimente. Vas a ver la mano poderosa mía. Cuando enciendes el altar, hay palabra de Jehová. Los profetas estaban encuevados. Dice que había un muchacho que había escondido a los profetas de 50 en 50 o de 100 en 100. Algo así dice. Pero usted ya me entiende, ¿verdad? En cuevas. ¿Usted cree que había palabra ahí? No había profetas, no había sacerdotes. Ahí la gente hacía lo que quería. Ojo a eso. Aquí hay profetas. Hoy hay profetas. Hoy hay sacerdotes. Porque yo como esposo soy sacerdote de la casa. ¿No hay amén aquí? ¿O es la sacerdota? La Biblia dice que él estipuló sacerdotes y puso ayudas idóneas. Culto ahora, no vaya vos. A veces mi esposa dice, ¿por qué no nos quedamos? Mira, hay que llegar a los niños. Mire, hoy hay culto, hija. Hoy hay culto. I'm sorry, le digo yo. Es cierto. No es que ella me impida que vaya al culto, sino que dan ganas de quedarse, hermano. No me quieran decir, oye, ay, culteros se sienten hoy, ¿verdad? Vamos, dele gloria a Dios, hermano. Estamos hablando que hay que restaurar el altar. Y cuando el altar está encendido, hermanos, hay fuego en la iglesia, hay fuego en nuestros corazones, hay fuego, como dijo el salmista. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Oh, gloria a Dios, vamos para la célula, vamos. Pero el pueblo no sentía nada de Dios, porque no había palabra de Dios. Usted se imagina cómo estaba el pueblo, si no había sacerdotes que les hablara, ni profetas que les enseñara. ¿Cómo estaba el pueblo? Un pueblo en crisis, hermanos. Yo no quiero ver una iglesia en crisis, rechazo eso.
Si nosotros estamos en crisis espiritual en todas las áreas familiares, emocionales, lo que sea, quiero decirle hoy que el Dios que yo tengo, el Dios de Elías, el Dios que descendió fuego del cielo, puede hacer un milagro en nosotros. Pero no lo va a hacer mientras no arreglemos el altar. Volvamos a la oración, volvamos a la palabra, volvamos al ayuno, volvamos a la vigilia, volvamos a congregarlos. Amén, hermano. Había santa convocación en el pueblo. Habían dejado de darle la gloria a Dios. Habían dejado de confiar en el Dios que los sacó de Egipto. Dios te sacó a ti de donde estaba. Dale la gloria a Dios esta hora y busca su presencia, y Él hablará a tu vida, y Él sanará tu enfermedad, y Él hará el milagro que tú estás esperando. Yo no sé cuánto le hago un aplauso. Dígale gloria a Dios, papá. Esto depende de mí. Si quiero hablar palabra, si quiero sabiduría, si quiero conocimiento, si quiero unción, tiene que venir al altar de Dios en su vida. Dejemos tanta tibieza, iglesia del Señor. ¿Queremos ser familias bendecidas? Arreglemos el altar que tenemos. Asegúrese que si su altar está arreglado, entonces empiece a echarle culpas a Dios. Amén, hermanos. Pero voy a terminar ya porque ya son las que hay abajo. No, me está terminando las 12. Dice que tiene. En Guatemala son las 12. ¿Qué hora son en Honduras? ¿Ah? La 1:30 en Honduras. Porfirio. Y se agacha, Porfirio. ¿A qué le llaman? Americano. Ya iba a llegar ahí, pero gloria a Dios. ¿Cómo estaba el altar en el pueblo de Israel? Diga, arruinado, abandonado. No había palabra. En crisis. Había una crisis terrible. ¿Y por qué me estará pasando esto? Dice. Si yo tanto que voy al culto, pero hay ataduras que nos atan, hermano. ¿Por qué no pasa el milagro que tenga que pasar? Tu carácter todavía no está como el que Dios quiere. Es que yo así soy a mi gente. Así me sigue un hermano. Ahora no está ni con nosotros, ni con el otro que se fue, ni yo creo que ya ni con el otro que se había ido. Ahora a saber con quién anda. Por el carácter. Yo he visto matrimonios. ¿Sabe qué me han dicho? No aguanto ese carácter de ese hombre, de esa mujer. Por el carácter, la actitud. Pero cuando hay un altar que Dios lo gobierna, ¡wow! Veo no es algo serio. ¿Qué está pasando, hermano? Se trata de restauración del altar familiar. Y es ser un vivo celo, me dicen otros, los celos. Se mira pájaros volar y la escoba que yo agarro dice que no sé qué. Hasta la escoba, miren que es uno más o otra más que está ahí. No hay celosos aquí, ¿verdad? Señor del cielo. Voltea a ver el que tiene ahí, eso la dile, ¿cómo estamos ahí? ¿Sos celoso? Ay, pastor, que no sé qué, que aquí cayó. Mire, excusas si bien se las arreglan. La pobrecita, ¿se acuerdan de algunos que tienen ya bastante tiempo en la iglesia? Saben de una pareja que llegaba a la otis, que como allá nos sentábamos los varones a un lado y los varones a las hembras, perdón, a otro lado. Desde que llegaba la pobrecita decía, Dios le bendiga, pero ya viendo para el otro lado, se sentaba en su silla y le decía aquí. La pared la miraba a las 3 horas, porque antes eran 3 horas y algo el culto. Y el otro allá también, la pared la miraba a las 4, 3 horas y medias. ¿Usted cree que ese pobre se gozaba, hermano? ¿Usted cree que esa es vida, hermanos? Y aunque ahora no se ría, y que ahora diga qué barbaridad, le está cayendo limón, que es para que se sane. Dios quiere un altar y el altar del fuego de Dios quema todo eso. Se supone que usted es cristiano y cristiana. Que Dios nos ayude a nosotros. Todos estamos en la misma balanza, hermanos. Tenemos que mejorar nuestros caminos para que devuelva ese altar, se vuelva a arreglar de esa confianza. Se fijó en las cámaras en YouTube cómo van a quedar en silencio.
Porque de esto está lleno el mundo y lamentablemente se está metiendo en muchas congregaciones. Y no son los celos entre parejas de hombre y mujer, sino celos ministeriales. Y eso es una escoria que el Dios nos ayude, que ha metido el diablo para dividir el cuerpo de Cristo. Pero gloria a Dios por los ministros del Sinaí. Yo levanto la mano por los del Sinaí. Porque sabe Dios y saben ellos que en mi corazón jamás hay celo. Si Dios bendice al pastor allá, gloria a Dios. Si Dios lo ha bendecido, gloria a Dios. Yo he aprendido a amarlo y a respetarlo tal y como es. Y no importa, Dios me ha dado lo que a mí me ha dado. Esa unción es mía y es la unción de la iglesia. Denle ese aplauso a Jehová. No me ha dado Dios autoridad de atropellar a otro ministro, porque eso le corresponde al Dios de los cielos. Lo que Dios me ha dado es que ore por ellos y que Dios lo ayude, o Dios lo cambia o Dios lo transforma o se lo lleva. Ay, Padre mío. Terminemos porque ustedes ya se quieren ir. Cuando el altar está arruinado, el pueblo no tiene gobierno. Es mal gobernado. Dios ayude a los líderes. Pero que se apeguen a la visión de Dios que Dios le ha dado a la iglesia. Porque este es asunto no porque el pastor dice que así sea. No, es porque así Dios quiere que se haga. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Si usted no quiere ver un pueblo en crisis, usted y yo somos responsables como líderes de obedecer. Póngase sobre sus pies. Voy terminando. Ahora la pregunta es, ¿cuál va a ser la actitud de ahora en adelante? Levante la mano así y dígale, Señor, ¿cuál va a ser mi actitud de ahora en adelante? Si el altar suyo estaba polvoso, abandonado, solo, vacío, que solo había, ¿qué? Yo creo que pedazos de ladrillo, ripio, pedazos de tabla, pedazos de concreto. Hay muchos altares así. Póngase a pensar, yo no sé en qué esté trabajo. Usted se imagina trabajando en cocina con un pedazo de cuchillo. Yo le aseguro que se pone a renegar y dice, qué barbaridad con este patrón, que no puede comprar buenos cuchillos. Ay, Señor, pero todos quemados. Si renegamos para eso, reneguemos para Dios. Qué barbaridad, cómo anda mi vida. Y hace tiempo que no oro. Antes oraba, antes leía la Biblia, antes me congregaba, antes sentía deseo de aprender. Pero prepárense, maestros, porque líderes, necesito que ustedes envíen alumnos a las clases de líderes. Y muchos de ustedes abandonaron las clases también.